presentación y voy a empezar también a compartir mi pantalla. Lo voy a colocar en silencio, Carmen, ¿está bien? Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Estamos bien para comenzar? Sí, se puede ver. Sí, súper. Sí, se puede ver. Excelente. Muy bien. Esta noche tenemos a Juan Chabás, Pedro Garfias. Mi nombre es Edwin Chacón. Soy el gestor cultural que está detrás de Panamá Poético. Y nos encontramos en el estudio de la antología poética de la generación del 27. Esta es la reunión número 10 y nos quedan 3 reuniones para terminar nuestro estudio de la generación del 27. Ok. Lo primero que hay que saber de estos dos autores es que juntos fueron directores de una revista que se llamó Horizonte, una revista literaria, junto a Rivas Pineda, y empezó su publicación en el año 1922. Es decir, ellos tenían una amistad, se conocían y editaban esta revista literaria de su tiempo. Juan Ambrosio Chabás Martí. Les señalé el Ambrosio en rojo precisamente porque al poeta no le gustaba que le llamaran, no le gustaba su segundo nombre, entonces él prefería llamarse simplemente Juan Chabás Martí o a secas Juan Chabás, pero que no le mencionaran el Ambrosio porque no le gustaba para nada ese nombre. Él es de Denia, Alicante. Esta es una ciudad costera española del 10 de septiembre de 1900. Lo curioso de esta generación del 27 es que a veces nos parece que están tan cercanos a nosotros, pero cuando vemos las fechas nos damos cuenta de que esto antecede inclusive al tiempo republicano nuestro. O sea, estamos hablando de 1900 su nacimiento y él muere en el exilio en la ciudad de La Habana, Cuba, el 29 de octubre de 1954. A pesar de ser uno de los más desconocidos de la generación del 27 y considerado por algunos como que no forma parte de esta generación, él fue periodista, además de poeta, también narrador y ensayista. Como les decía, Denia, Alicante, es una ciudad costera española, dista de Málaga, de Sevilla, de Granada, dista de Madrid y de Salamanca, de donde son la mayoría de los otros miembros de la generación de el 27. Aquí vemos a Juan Chabás, este rostro que está aquí, el tercero de izquierda a derecha, justo al lado de Federico García Lorca, y él fue uno de los precursores de esta reunión porque en esta foto, además de los poetas que ya hemos estudiado, también están los directores del Ateneo de Sevilla, hay pintores, hay escultores, hay diferentes artistas. Siempre sobresaltan los poetas a los que estamos estudiando y aquí vemos a Chabás al lado de Lorca, de quien fue un muy buen amigo como motivo de la celebración del tricentenario de Góngora, del cual ya hemos hablado, esta reunión en donde están presentes los miembros de la generación del 27. Pero ¿por qué no se habla de él? Y es precisamente por su rol y por sus ideas políticas. Este sello que está acá representa el partido de la izquierda republicana al cual él pertenecía. Luego también fue miembro activo del Partido Comunista y estuvo involucrado en la guerra civil con un cargo militar y por último fue exiliado a Francia y después a América. Sus ideas, su destino y los sitios en donde estaba lo condenó prácticamente al olvido histórico y esta noche estaríamos recabando un poco de ese olvido que condenó Chabás la historia condenó a Chabás. Él es doctor de filosofía y letras. El derecho no lo continuó tanto, pero sí terminó su filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Y esto es algo curioso que lo traigo para este debate porque precisamente la mayoría, gran parte de los
Los poetas de la generación del 27 estudiaron filosofía, además de letras. O sea, las letras le vienen a dar siempre, digamos, el panorama de la literatura, los conceptos y demás, pero por allí siempre estaba la cátedra de filosofía y aprendieron filosofía. Entonces, para el debate de esta noche, como primera pregunta, me gustaría que compartiéramos nuestras ideas sobre los aportes de la filosofía a la poesía y si se cultiva la filosofía en nuestro tiempo o de qué maneras ustedes creen que la filosofía está presente en nuestro tiempo. Esto lo vamos a debatir en el punto número 1. La poesía de Chabás tiende siempre hacia el ultraísmo, pero tuvo un pensum poético bastante pequeño. En el año 1921 publicó Espejos, es una recopilación de versos del año 1919 y 1920. Para tener una idea del contexto histórico, recordemos que en ese mismo año Lorca también publica su primer libro de poemas. Él tiene otra obra que se quedó inédita, que se llama Ondas, y luego hay publicaciones póstumas en el año 56 y 96, ya cuando él estaba en Cuba, Árbol de ti nacido, y 20 poemas de amor y una canción dedicada. En el año 98 se compila por primera vez la antología poética Sueño Perseguido, que recoge una buena cantidad de poemas de Chabás. Esta etapa de exilio de él fue un poquito más larga, empezó en Francia y luego cuando los nazis declaran la guerra a Francia y la invaden, él sale de Francia, se va entonces a República Dominicana, pasa también por Venezuela y termina su exilio en Cuba, donde fallece. Su obra Espejos, el verso de 1919 y 1920, procuraba, como decía, los ideales del ultraísmo. Sin embargo, la crítica dice que por más esfuerzos que el poeta hizo por cultivar el ultraísmo dentro de esta obra, siempre tendía hacia lo clásico y hacia lo tradicional, al igual que los otros poetas de la generación del 27. Es decir, es un esfuerzo fallido por entrar en un ultraísmo porque regresó a las ideas presentes de los otros poetas de la generación del 27. Pedro García Zurita, por su parte, nace en Salamanca. Salamanca queda al noreste de Madrid el 27 de mayo de 1901, es decir, un año después, y muere en Monterrey, México, también en el exilio, el 9 de agosto de 1967. Su carrera se enfocó mucho más en la poesía que en la crítica o el ensayo. Esta es la actual tumba del poeta en Monterrey y en esa tumba se encuentra una inscripción que es un poema que él escribió que dice: la soledad que uno busca no se llama soledad. Soledad es el vacío que a uno le hacen los demás. La soledad siempre ha sido un tema interesante porque es un requisito del cual ya hemos hablado para la creación poética, pero también puede ser, se puede convertir en un problema si el poeta no controla emocionalmente el sentimiento. Me gustaría discutir con ustedes esta noche cómo el poeta construye una relación sana con la soledad y qué puede hacer el poeta para evitar ser engullido por ella. Esto que ustedes ven aquí fue publicado en una revista que se llamó Grecia y es el manifiesto ultraísta donde los poetas que ven aquí lo firmaron. Entre ellos está nuestro poeta Pedro García, el que estamos estudiando en este momento. Él firma este manifiesto ultraísta que, entre otras cosas, si me siguen, a donde voy aquí marcando con el rojo, ellos mencionan a Cancinos Asés, porque él era el que organizaba una tertulia que se realizaba y de esa tertulia surge este manifiesto literario
llamado Ultraísmo. Ellos crean una revista precisamente del mismo nombre que llaman Ultra, con la intención de publicar allí a todos los poetas que cultiven esa idea de vanguardia, de exceder, de superar y de ir mucho más allá. Ellos aquí dicen que su lema será ultra y en su credo cabrán todas las tendencias sin distensión con tal que expresen un anhelo nuevo. Miren el requisito, ser algo distinto, ser algo nuevo. Porque más tarde esas tendencias de las que se están hablando lograrán un núcleo y se definirán. Entonces ellos reciben todo lo que la imaginación les puede dar. Todo el que quiera publicar allí lo hacía, siempre y cuando sea algo creativo, porque en el futuro, dicen ellos, van a lograr establecerse y definirse. Y lo que me llama la atención de todo este manifiesto que ellos escribieron es precisamente esta frase. Jóvenes, rompamos por una vez nuestro retraimiento y afirmemos nuestra voluntad de superar a los precursores. La pregunta del debate es si tenemos hoy la voluntad de superar a nuestros precursores, hablando como poetas, es decir, tenemos hoy la voluntad de superar a nuestros poetas precursores, y si esto constituye un atrevimiento o una necesidad que se afirma en en el propio núcleo de la poesía. Es decir, la poesía necesita siempre renovarse, siempre ir más allá que lo anterior, o constituye este manifiesto y esta idea un total atrevimiento a la memoria de los poetas que nos han antecedido. Esta es la tercera pregunta que vamos a tocar hoy en el debate. En la etapa del exilio de Garfias, él entra primero a Francia, de allí pasa por Londres, donde escribe su obra Primavera en Eton Hastings, esta que está acá, el cual, según la crítica, es su mejor obra poética, Primavera en Eton Hastings. Y él termina en México, como ya dije, muere en el exilio en Monterrey. Pero este paso por Francia no fue un paso, como decir, cruzar la frontera y ya. Eh, la guerra civil en España fue un conflicto que provocó una crisis humanitaria muy grande. Cuando Franco declara ganar la guerra en el 39, todos los de izquierdas y derechas, todos los que tenían oficios dentro del gobierno, huyeron de España por temor a ser juzgados o por temor a ser privados de su libertad. Estamos hablando de aproximadamente 500,000 de personas que intentaban cruzar a pie la frontera entre España y Francia. Y cuando Francia tenía cerrada la frontera, empezó a haber una crítica internacional muy fuerte para que Francia abriera su frontera, pero fue después que Francia reconoce a Franco como el nuevo líder de la España, cuando abre la frontera, deja pasar estos grupos humanos, y el campo de Argel-sur-Mer, en Francia, tenía solamente 100,000 españoles. Es precisamente desde este sitio de exilio en Francia donde abordan un barco que traía aproximadamente 1,600 exiliados de VIP, como le dicen en México, del gobierno español. Y entre esos que venían allí está nuestro poeta Pedro Garfias, y además venían jueces, venían personas que tenían cargos públicos en el gobierno derrocado. Ellos llegan al puerto de Veracruz, aquí está la fecha, 13 de junio de 1939, y a bordo el poeta compone este verso: España que perdimos, no nos pierdas, guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga. Así tenemos que el Sinaya, que es el nombre del barco, que fue financiado por el gobierno francés para empezar a llevarse a los intelectuales y a los responsables del gobierno derrocado en España para su exilio en México.
La poesía de Garfias en el año 37 es condecorada con el Premio Nacional de Literatura y es precisamente, aborda el tema de la guerra, se llama Poesías de la Guerra. Y en esta antología que estamos estudiando hay hay algunos versos que salen de allí y podemos conocer como de primera mano el horror que vivieron estas personas durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Franco. Estos poemas que están acá, del 69 para adelante, fueron publicados post-mortem en México. Como decía, La primavera de Eaton Hastings es un libro que seguramente merece la lectura de forma individual y como siempre, el tono ultraísta del poeta. Haciendo un resumen de lo que vamos a hablar, primero, como siempre, tomaremos un momento para hablar de nuestros versos favoritos de ambos poetas. Vamos a tocar el tema de la filosofía, el tema de la soledad y por último, si el manifiesto ultraísta con sus ideas de superar a los precursores es un atrevimiento o una necesidad de la poesía. Doy la bienvenida a Blanca y Edgardo, que se nos unieron mientras estábamos dando la introducción. Chicos, buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, con mucho gusto. Entonces, iniciaremos nuestro debate dándoles la oportunidad a ustedes que nos compartan sus poemas favoritos. Pueden ser de cualquiera de los dos poetas o de los dos. Con mucho gusto podemos hacer el debate mezclado, siempre haciendo alusión de quién estamos hablando. Carmen, adelante, con gusto, les damos el micrófono. Bueno, de acuerdo a la investigación que yo hice, dice que Pedro Garfias, de todos los españoles que estuvieron, poetas españoles que estuvieron en el exilio, fue uno de los que escribió los versos las poesías más melancólicas y más bonitas referentes a su patria. Aquí tengo una, bueno, no tengo el título, la verdad. Dice, yo te puedo poblar, soledad mía, igual que puedo hacer rocas y árboles de esta oscura gente que me cercan. Como si no llevar sobre los hombros la ausencia. El ágil viento me conoce y ayuda en mi trabajo cada día. Cuelgo del monte nuestro cielo limpio, planto en el lago nuestra rubia era y el ancho río de corriente pródiga. Vacío lentamente. Allí donde los pinos y los álamos, donde la encina sólida y el roble, el claro olivo de verdor de plata. Y sobre el culto césped el triunfo de la espiga, el sol muy en lo alto fatigado, en el aire con sus alas, en el cenit, su vuelo detenido. Alto, falta un pedacito. Está hermoso ese poema. Como su gracia y limpidez los ojos me abrazan con su luz. No lo soñará la torpe mano que me arrebatara mi blanca Andalucía. Me gustó mucho. No sé si al grupo les parece que el sentimiento de exilio es como muy potente al momento de inspirar una poesía. Y acá en Panamá, nuestro ejemplo más parecido no es un exilio, pero sí es una distancia. Nuestro poeta Ricardo Miró, que él escribe el poema Patria en el año 1909, cuando estuvo como cónsul, él era embajador o cónsul en Barcelona. Es decir, el tiempo estando lejos de su país le hace componer o condensar esos sentimientos y producir obras maravillosas como esta, donde se aprecia en la letra, se aprecia la distancia y se aprecia un dolor refinado, un dolor que no está puesto lanzado ni de buenas a primeras, sino que está bien pensado. O sea, un dolor de tiempo que sale allí en esas palabras. Gracias, Carmen, por compartirlo y por hacer su investigación. Y Gracias. qué bueno que nos comparte un poema tan hermoso como este. ¿Alguien más desea hacer su intervención? Yo tengo aquí uno de Juan Chabas, que dice así: en el corazón me grita la tormenta,
Medroso un trueno me rueda por el alma y en el pecho se encabrita una ola que me ahoga esta canción marinera. Nubarrones de agua y viento, el cielo hacia el norte arrastran y el horizonte de nieve. Pues puede sentirse el mar en ese poema. Recuerdan que de donde él viene es una ciudad costera. Eh, Al igual que Neruda, que vivió mucho tiempo en la costa, también el mar viene a ser bastante influencia en la poesía. Muy, muy bueno. Gracias, Melitón. ¿Tiene algún otro que desee compartirnos o de Garfias? Bueno, de García me gustó mucho ese intermedio Noche con estrellas. Ujú. Voy a poner el primer faro. Aunque te rompas, frágil bóveda, en mil pedazos, esta noche estrellada, yo tengo que gritar en este bosque inglés, de robles pensativos y altos pinos callados. He de arrancar los árboles a puñados convulsos, he de batir el cielo con mis manos cerradas y he de llorar a voces este dolor mordido que brota borbotones de mi raíz más honda. Wow. Un dolor que brota borbotones. Sorprendente. Gracias, Melitón. ¿Alguien más le gustaría tomar un momento para compartirnos sus poemas seleccionados? De Pedro Garfias. Ujú. Yo te puedo poblar, soledad mía. Yo te puedo poblar, soledad mía, igual que puedo hacer rocas y árboles, de estas oscuras gentes que me cercan. ¿Cómo si no llevar sobre los hombros la ausencia? El ágil viento me conoce y ayuda en mi trabajo. Cada día cuelgo del monte nuestro cielo limpio, planto en el lago nuestra rubia era y el ancho río de corriente pródiga vacío lentamente. Allí donde los pinos y los álamos, donde la encina sólida y el roble, el claro olivo de verdor de plata. Continúa, pero nada más era para leer una estrofa. Un fragmento, ¿no? Gracias, gracias, Blanca, por su intervención. Yo seleccioné de Chabás. Me gustó Ciudad Llovida en invierno, creo que es uno de los primeros que está allí en la antología. Me llamó la atención el nombre, Ciudad Llovida en invierno, que lo obvio puede ser que llovió en la ciudad, pero fíjese cómo está escrito, Ciudad Llovida, es como si al caer la lluvia se regara, naciera la ciudad de eso que viene cayendo. Es como es un interesante juego de palabras. Él dice en ese poema, y todos los paraguas eran cúpulas buenas para nuestras palabras. Parece un poema sin mucho que extraer. Este es solamente un fragmento, pero me deja pensando que a veces en mi poesía, a veces cuando yo escribo, trato como de incluir elementos con un significado o con una profundidad, pero los poetas con este con esta dimensión de la que estamos hablando, agarran elementos comunes, los paraguas, hacen cúpulas donde están nuestras palabras, es decir, van las dos personas en un solo paraguas, hacen una cúpula para que nuestras palabras estén allí. O sea, de algo tan sencillo como una pareja caminando con un paraguas bajo la lluvia, logran crear algo más grande que eso. Entonces esa profundidad me llamó mucho la atención de Chabás. Lo otro de mis poemas favoritos enteros de Chabás es O Malherida España. Tiene una profundidad eh, increíble, o sea, el sentimiento del exilio, de la distancia, del viaje. Es tremendo, tremendo este poema O Malherida España, por si le desean dar una lectura. De Garfias, yo seleccioné El umbral de la muerte. Un fragmento dice, ¿cuántos siglos viví con este anhelo de tumbarme a lo largo de mi vida hasta tocar con la mirada el cielo y con los pies la sombra enternecida? Me gustó mucho la imagen de tumbarse a lo largo de su vida. Me pareció sorprendente esa manera de
de hacer un compendio o una recapitulación del tiempo. Y mi segundo poema favorito de Garfias es el Romance de la Soledad. No sé si por allí lo vieron. Es corto, sé que ya he hablado mucho, pero se los voy a compartir porque está muy hermoso. Dice, eh, aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades, los ojos fieros clavados como arpones en el aire. La callada, apuntalando la tarde, quiebra la luz en mis ojos, la plenitud de sus mármoles. Tiene el viento en mis oídos, retumbo de tempestades. Mi corazón se acelera sobre el volar de las aves. Vibra mi sien al zumbido de los vientos y los mares. Y aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades. Es el que me gustó más de toda la lectura de esta semana, Romance de la Soledad, de Pedro Garfias. No sé si, Edgardo, si deseas hacer una intervención de Olis, si desean aportar sus poemas favoritos, o si no, podemos pasar con gusto a nuestras preguntas de debate. ¿Qué dicen? Bien, escuchándolos, la verdad, tremendo, ¿no? No, solo me dedico a escucharlos Ah, por hoy. Sí. está bien, no pasa nada. Seguramente más adelante cuando hablemos de la filosofía, quizá cambie de opinión, pero vale. Liz, ¿le gustaría hacer una intervención? Bueno, yo escogí uno. La verdad yo no pude abrir el enlace, así que busqué información aparte. Ajá. Escogí uno que me gustó. De los que encontré, se llama El Final. Ajá. Dice, oigo tus pasos cerca de los míos. Como un rumor transitas por mis venas, tu tierra, tu marfil, hasta tus fríos, y tus manos de adioses tan serenas. Recuerdo la balada de tus ríos, suspirando en el agua y las arenas. Espejo el sueño, pluma ya los bríos, iguales navegando dicha y pena. Y busco entre mis manos tenue estambre, el hilo que sujetas en las tuyas, y veo atada a su final tu barca. Es inútil que aceptes ni que huyas. No digo a solas y hacia ti un enjambre. Este poema, bueno, este poema me gustó porque, bueno, en estos estudios yo me he dado cuenta que yo no busco abrir un libro de poesía, yo busco abrir una urna y esparcir cenizas porque me llama todo lo relacionado a la muerte, a la soledad de la misma, me inunda, me aborda y es por ahí es que me voy siempre. Es visible, fíjese la imagen de atar la barca al final. La muerte siempre se ha utilizado esa imagen de la barca por la parca y por el tradicional pase al inframundo. Ajá. Ajá, referencia griega y quedé así como wow, me fascinó y pensando en si tenía la oportunidad de presentar algún poema, yo escogí eso. Excelente. Muchas gracias, Liz, por traerlo. De verdad que muy interesante. Se siente, no voy a decir pesado, porque no es la palabra correcta, pero sí se siente un olor a muerte en ese poema que usted nos ha compartido esta noche. Gracias. Pasamos entonces a nuestro usual debate. El primer tema que vamos a tocar tiene que ver con la filosofía, como ya les he adelantado antes. La pregunta es, el debate es, ¿qué aportes puede hacer la filosofía a la poesía? Quizás si es un tema muy complejo, de repente pueden expresarse de la forma que ustedes mejor comprendan. La filosofía, como sabemos, abarca muchas cosas. Quizás solamente puedan enfocarse digamos, en las características más parecidas o más interesantes de la filosofía para los que escribimos poesía. Y como manera de contexto, también está la pregunta de si se cultiva filosofía en nuestro tiempo. ¿A alguien le gustaría ser el primero? Edgardo, lo sabía. Adelante. Bueno, sí, la filosofía me apasiona, me gustan Ah, los textos, los ensayos y cuando escuchaba los fragmentos que comentaban, vino a mi mente la frase de la dulce
el dulce sabor de la nostalgia, ¿no? Lo que ofrece la filosofía precisamente es investigar o expresar o reflexionar sobre aquellas particularidades humanas. Y bueno, independientemente del origen filosófico, de si vamos por los griegos hasta ahora, hay muchas posiciones, muchas posturas, hay filósofos, hay filosofías, hay historia de filosofía, hay literatura de la filosofía. En particular, yo creo que la filosofía ha mantenido una pregunta muy clave en todos esos tiempos, que ha sido el por qué y el qué. ¿Qué somos y qué somos más bien, ¿no? Y se ha integrado precisamente en la poesía y en los textos varias discusiones de lo que somos. Y, por ejemplo, ¿qué somos ante la muerte? Lo que comentaba hace un momento, y hoy reflexionaba sobre eso. Va a llegar un momento, me recuerda mucho a la filosofía de Schopenhauer. Aquí inmediatamente vengo con Schopenhauer, el tema de la voluntad, que al final la voluntad es lo último de nosotros, y no propiamente una naturaleza de, no sé, tan racional respecto a la realidad que hay, y me deja pensando, o a Nietzsche, ¿no? Que nos dice, ya no hay un Dios, es más, quizás ya no hay una esperanza puesta propiamente en el hombre. Al renunciar a un Dios, renuncio también a una creencia que tiene el hombre de un Dios, y ese Dios que me da esperanza. Entonces el hombre no tiene esperanzas. Bien, la filosofía, al segundo punto que comentabas, Edwin, es decir, la filosofía aporta muchísimo. Yo creo que es la madre por excelencia, aporta muchísimo en la construcción de nuestro discurso. Y así se mantiene con las producciones que hay de esas cuestiones, ¿no? ¿Qué somos ante la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el tiempo? Y se puede ir a un punto muy clásico y ponerlo en los textos, o se puede ir a un punto muy moderno, por así decirlo, y cuestionar que ya hay una total desconstrucción de la realidad, ya no hay una base, ¿no? Y creo que eso precisamente lo toca esta generación, es interesante, ¿no? Pero bueno, no quiero monopolizar la palabra, por ahora ese es mi aporte. Monopolizar la palabra. Gracias Edgardo por tu intervención. Sí, tiene muchas aristas el tema de la filosofía y la poesía. Rosela, buenas noches, Rosela, ¿cómo está? Bienvenida. Saludos. Está en silencio, creo, no le logramos escuchar. Todavía no le oímos. Vamos a esperar a ver si Rosela ajusta su audio. Ahora sí le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, aquí llegando, que tarde, pero llegando. No pasa nada. Estamos ya en la primera pregunta del debate sobre la filosofía y la poesía. ¿Qué elementos hay en la filosofía que son útiles al poeta? Y si se practica filosofía en nuestros días, como para darle un contexto de nuestro tiempo. ¿A quién le gustaría continuar el debate? Liz, adelante. Bueno, lo primero que quiero decir es que filosofía es todo. De hecho, un filósofo que tiene el nombre pues tan raro que no me atrevo a mencionarlo, pero él dijo que cualquier pensamiento hace filosofía por estúpido que sea. Entonces, bajo ese punto es cierto, o sea, todo es filosofía. ¿Cómo no va a serlo la poesía que pretende trascender a eso más allá del hombre, a lo que puede sentir y dar el hombre? Entonces, para mí, una poesía sin filosofía, primero, no existe. Habrán poesías o poemas con un rango elevado de cierta inclinación filosófica y habrá poemas pues con menos pensamiento filosófico. Pero algo de filosofía, por rudimentario que sea el poema, tiene filosofía. En cuanto a la filosofía de la generación del 27, ellos estaban muy ligados a corrientes, ya, por lo general la mayoría a corrientes pesimistas, pero allí
en todos podemos encontrar ese desarrollo y esa inclinación hacia la filosofía. En cuanto a la filosofía, si la practicamos hoy, bajo este punto, pues la practicamos hasta el momento en cómo queremos guisar una papa. Pero hay algo muy cierto y es hasta bastante penoso, pero yo recuerdo por lo menos hace 2 años cómo carreras en la universidad donde yo estaba, español, filosofía, historia, tuvieron que salir a marchar porque otras carreras en la universidad simplemente las consideraban innecesarias. Lo que es muy triste que lleguemos a ese pensamiento porque la filosofía es la madre de todas las ciencias y la madre de todo aquello que sea creación. Entonces, yo creo que hay que darle valor, está muy subestimada y en ese sentido, por lo menos entristece a mí que me gusta mucho leer sobre filosofía, es triste que no se le reconozca el valor que ha tenido a través de la historia, la filosofía, y voy cortando porque tampoco voy a monopolizar. Gracias Liz por su intervención. ¿Alguien más le gustaría dar sus ideas sobre la filosofía? Melitón. Ok, si nosotros vemos la biografía creo que la mayoría de los poetas estudiaron filosofía, de alguna forma en literatura, filosofía. Yo le comparto algo aquí que encontré que dice que la filosofía aporta herramientas de pensamiento crítico que ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad. Es el esfuerzo por pensar mejor para vivir mejor. Y entonces por acá también dice, la poesía puede proveerse de argumentación filosófica para suscitar su despliegue de imágenes, ritmos y rimas. Y menciona así el cuarteto de Eliot, donde el unísono argumental de una lección filosófica sobre el tiempo permite la conjunción de muchas voces y muchos dioses como el mar. Y bien como lo dijo, creo que fue Liz, en la poesía siempre vamos a encontrar algo de filosofía. Están mezcladas. Están mezcladas unas con otras. Gracias, Melitón, por esa frase y esa investigación que realizó. ¿Alguien más desea opinar sobre la filosofía y la poesía? Si no, puedo dar entonces mi opinión. Si le preguntan a algunos poetas sobre el valor de la filosofía dentro de la poesía, les va a decir que es ninguno. Otros pueden decirle que sí tiene un valor y que sí hay cosas que podemos aprovechar. Y tiene que ver con la naturaleza de estas dos artes. Vamos a llamarlas artes para darles algún nombre. La filosofía utiliza la razón, utiliza otras corrientes de la filosofía, utilizan los sentidos, utilizan los cálculos para llegar a un conocimiento que busque explicar nuestra realidad y que sea certero. Esa es la intención de la filosofía, es dar una interpretación razonable de nuestra realidad. Pero ¿qué ocurre con la poesía? A la poesía no le importa si lo que está diciendo es razonable o si es una explicación de la realidad, porque la poesía no busca eso. La poesía se sustenta en el propio verso y ese verso crea un mundo que hace real lo que contiene. Es decir, no necesita sustentarse que la gravedad diga que los objetos van a ser atraídos hacia el centro de la Tierra. A la poesía no le interesa eso. La poesía puede crear un verso que hace que la gravedad haga que nos alejemos del planeta, si eso es lo que desea. Entonces, como tienen un propósito distinto, hay algunos que dicen que no tiene utilidad, pero yo creo que sí la tiene. Yo tengo aquí una obra que se llama Sobre el infinito universo y los mundos. Esta es de Giordano Bruno, es medieval. Esta obra, tú la lees y tú te preguntas si es filosofía o si es poesía.
tiene las dos cosas a la vez y utiliza la narración en forma de diálogos, como si fuera un teatro, para que vean la complejidad de lo que yo me he encontrado en mis lecturas. Tienen mucha unión, y a la vez en nuestro mundo la filosofía y la poesía corren la misma suerte y el mismo destino. Decía Melitón en la frase que nos leyó que la filosofía tiene el objeto de crear subversión, de crear gente crítica, y esa gente crítica es difícil de ser gobernada. Es decir, los estados los entes de control en el mundo no van a impulsar la filosofía precisamente porque esto puede hacer que su propio gobierno sea un poco más inestable. Entonces, eso es el mismo destino que tiene la poesía. No se impulsa la poesía precisamente porque hace que la gente busque y se piense. Entonces, la filosofía nos lleva al todo de la razón, al pensamiento, a los procesos racionales de interpretación de nuestro mundo. Y la poesía, ¿qué hace? Nos lleva hacia adentro, hacia la interpretación de lo que es la persona, de lo que es la totalidad del ser humano. Entonces, ese ir hacia afuera y ese ir hacia adentro que tenemos en poesía y filosofía es peligrosísima para los estados, porque hacen que la persona se cuestione. Y aquí está el problema: cuestionar las autoridades, cuestionar las instituciones, cuestionar el porqué de las cosas es peligroso para la estabilidad de cualquier gobierno. Así que se van a dejar por fuera definitivamente estas dos artes, por llamarla de alguna manera. Yo no sé si ustedes han visto esta imagen. Voy a tratar de ponerlo en mi cámara lo más posible. Allí se ve como una cúpula azul. Debajo de esa cúpula hay un hombre que se está acercando al borde de la cúpula y logra mirar hacia afuera. Y cuando él mira hacia afuera se da cuenta que los planetas, los orbes, el universo es un tamaño muchísimo más grande de lo que él creyó estando dentro de la cúpula. Esta obra la hizo un pintor francés que se llamó apellido Flammarion. Y es prácticamente lo que estamos hablando acá. Poesía y filosofía, el conocimiento de estas dos artes supone un descubrimiento, supone algo nuevo en la mente de la persona que lo conoce, y deja mucho el que ver ese estado anterior dentro de una cúpula, todo cerrado, el cielo está ahí mismo y ahí mismo está el sol y la luna. Y cuando logras ver por fuera de eso, te das cuenta del tamaño que es el universo. Entonces, este descubrimiento que genera la poesía y que genera la filosofía es muy interesante. Personas incomprendidas, dice Liz, y es precisamente considerados peligrosos porque hacen más difícil la tarea de los gobiernos. Con esta intervención mía damos final entonces a la pregunta de la filosofía y podemos... Una pregunta. Sí. ¿El libro que mostraste de Giordano Bruno era de él o sí. escrito por él? Sí, este es escrito por él. Él tuvo varias obras, pero mi favorita es esta, sobre el infinito, universo y los mundos. No, y lo que tú acabas de decir, ¿no? El peligro que se tiene de influir, y eso, a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera. Sí, te tienes razón. Fue quemado en el año 1600, redondito, 1600 creo que fue. 1600 fue quemado en la hoguera, y precisamente por esas ideas, porque lo que él enseñaba, él no se quedaba con eso como que, ok, yo creo que el universo es así, 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 y me lo quedo para mí. No, él enseñaba esto a la gente, y ese siempre buscar y llegar hacia los demás le generó muy malos ojos frente a la iglesia, y terminó en la hoguera. Una curiosidad de Bruno, como filósofo y como poeta italiano, es que él enseñaba que habían otros planetas además de la Tierra. Fíjense usted, antes del año 1600 tenemos a un hombre diciendo que habían de esos puntitos que están en el cielo,
hay unos que son estrellas y tienen a su alrededor planetas que le orbitan y que algunos de estos tenían vida inteligente. Esto era lo que decía Giordano Bruno en este tiempo. Entonces, fíjense que para la ciencia también eran desconocidas estas ideas, pero ya sabemos que los puntos que vemos en el cielo hay estrellas, hay otros soles, como decía Bruno. Hasta el año 1999 se empiezan a descubrir los primeros planetas fuera del sistema solar, los exoplanetas. La ciencia los vino a descubrir en 1999, estamos hablando de 400 años después de la muerte de Bruno. Se sabe que hay planetas, tal cual lo dijo este hombre. Y por último, esa insinuación de Bruno de que hay vida en el planeta nos encontramos a la espera de que, en otros planetas nos encontramos a la espera de que la ciencia continúe haciendo su trabajo, pero no deja de ser sorprendente cómo este hombre vivió su filosofía, la enseñó y llegó hasta las últimas instancias, hasta la muerte, que le tocó prisión, le tocó muerte, y nos vamos ahora enterando de que algunas de sus ideas se van comprobando de forma científica, pero tuvo que pasar bastante tiempo. Esta suerte de las ideas le ocurrió a algunos otros filósofos de la historia, precisamente porque al meterse contra una institución o contra un Estado, la persecución es automática, ¿no? Y bueno, yo siempre trato de motivar a la gente, de acercarse a la filosofía, porque es un mundo, a veces pienso que es hasta más complejo que el de la propia poesía, porque la poesía obviamente abarca todo, sí, pero siempre abarca más es hacia el interior del ser humano, hacia lo que somos como persona, pero a la filosofía le gusta mucho es el entorno, le gusta mucho, le gusta mucho la realidad y si existe una verdad única de la cual se pueda hablar. Así que siempre invitados todos a acercarse un poco más hacia la filosofía para que vean los frutos que esto le puede dar para al momento de sentarse a escribir un poema. Decía que íbamos a pasar entonces a la pregunta 2, ¿cómo el poeta construye una relación sana con la soledad? ¿Y qué hace el poeta para evitar ser engullido por ella? No sé si ustedes conocen algunas historias de poetas que tomaron la decisión de terminar con su vida, a veces muy sumergidos en lo que su propia poética los llevaba, su propio ser o las cosas que le estaban pasando en su vida. Y yo creo que este tema de la soledad no lo hemos discutido, entonces por eso lo traje esta noche sobre eso. ¿Cómo construimos relaciones sanas con la soledad? ¿A quién le gustaría meter la mano en la llaga primero? ¿Por qué la soledad es importante para el poeta? ¿Qué piensan ustedes? Cuando ustedes escriben poesía, ¿pueden hacerlo mientras les están hablando? ¿O cómo les va? Edgardo, te escuchamos. Bien, me gustaría aportar que cuando uno está solo, uno se aleja de voces cotidianas en este momento, del bus, del trabajo, de la tecnología, y da miedo porque te encuentras a ti mismo en el sentido de un vacío posiblemente o totalmente una plenitud eh, que no se te ha dado por temas de cumplir con compromisos, ¿no? Entonces, la soledad que quizás es inspiración del poeta, definitivamente atiende a preguntas muy humanas e incluso son preguntas o sentencias que pueden, como muy bien decías, llevar al suicidio, ¿no? Hay muchos casos también de escritores también que uno alaba a los escritores, pero si ves su vida, algunos se suicidaron por el nivel de reflexión, diría yo, o el nivel de, no sé cómo llamarlo, ¿no? El nivel de discusión que los obligaron a tomar una decisión.
Bueno, y en particular con el vacío, con la soledad, a mí, soy sincero, me gusta estar solo, me gusta la soledad, disfruto el dolor también, lo tomo como parte de un proceso, precisamente por eso de que estamos tan acostumbrados a la vida cotidiana que olvidamos algunas interrogantes, algunas sensaciones, algunas preguntas, e inmediatamente voy a la pluma. Yo no he publicado casi nada, de hecho, ¿no? Todo es como biblioterapia, terapia o escritura para mí en ese aspecto. Y he visto grandes avances, grandes resultados, he visto que son expresiones muy profundas de mi propia experiencia y que hay entre vacío y creación poética, por así decirlo, es muy necesaria. De mi posición es muy necesaria para compartir con otros. Gracias, gracias Edgardo. Sí, tiene razón cuando dice que la soledad engulle a, a los poetas, o sea, se engullen por la vida misma que les ha tocado y ceden y entregan, deciden terminar su vida, lo cual no es una discusión de nivel moral o ético la que quiero traer esta noche, sino más bien de la parte esa de la soledad. Tenemos el caso de Alejandra Pizarnik en Argentina. Está también Alfonsina Storni, el colombiano José Asunción Silva, que ese es otro que más adelante me gustaría que lo estudiáramos, que tiene una obra muy, muy interesante que sería interesante abordarla, pero hay muchos otros. De hecho, si buscamos en internet, allí podemos ver una lista y es precisamente por el dolor los vence, la soledad los vence. Entonces, por un lado la necesitamos como principio de nuestro arte poético, pero por otro lado no debemos dejarnos engullir por ella porque tiene el poder ese de engullir. Liz, le escuchamos. Bien. Yo creo que el asunto está en que la persona que escribe, independientemente del género, Ujú. sea formar una especie de coraza, que no importa dónde esté, él va a entrar en esa coraza y se va a sentir solo. Y el problema es que mientras esté bien un rato en esa coraza, todo marcha. El problema es cuando se hacen uno con la coraza y entonces ya no hay forma de penetrarla y reconocer que hay algo afuera más allá de esa soledad. Bueno, yo siempre he considerado, por lo menos, que la música es poesía. Y aquí quería citar a un artista que a mí me gusta mucho, una dama excelente que terminó por suicidarse a los 27, es parte del club de los 27. Janis Joplin, ella dijo que era increíble cómo ella bailaba y cantaba al frente de una multitud y después de eso lo sola que ella se sentía en su cuarto después del concierto y que le asustaba lo cómoda que ella se sentía después que eso pasaba. Entonces, creo que las personas que esperan vivir de su arte y lo idealizan a tal punto, por alguna razón terminan en suicidio, justamente porque entonces cuando llegan al exterior no encuentran un lugar para ellos. Y tristemente así se han perdido demasiados talentos en todas las áreas, pero ellos sienten pues que es una forma de aliviar ese sentimiento de ausencia, de vacío que cargan. Así es, Liz, gracias. Te ha dado un resumen muy general del asunto y definitivamente no solamente a los poetas, gracias por recordar eso, que también afecta a los otros artistas en diferentes áreas. Melitón, ¿usted quería decir algo? Voy a decir algo. Ujú, adelante.
Entre las que mencionaba también estuvo a Gabriela Mistral. Dice Federico García Lorca, la soledad es la gran talladora del espíritu, dice él. Sí, Por acá también adelante. dice, la fragmentación actual de los lazos sociales fomenta un sentimiento de soledad que limita nuestras vidas. Y entonces, hablando de lo que se llama soledad, como mencionaste, poetas que se suicidaron. Yo recuerdo un poema de Anne Sexton, que era el que estaba buscándole. Y es de eso, tenían toda esta fama, todos estos premios que ganaban, eran bien renombradas y vivían en estas soledades, y al final ella fue otra que terminó suicidándose. Y en un poema que hice rezando en un Boeing 707 dice, madre, cada vez que le hablo a Dios, tú te entrometes, sales con tus bla 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 en bloque, otra vez con el asunto de las cartas. Y ahí se va el poema, ojalá lo puedan leer, ¿no? Rezando en un Boeing 707. Y es esto, ¿no? Como estos poetas tan ilustres, tan grandiosos, cayeron en estas soledades y al final terminaron suicidándose. Se habla de que para escribir a veces hay que estar en soledad, ¿no? Pero ¿hasta dónde tenemos que llegar a esa soledad, a estos extremos? Correcto. Es lo que veo. Fíjense, gracias, Meliton. Fíjense que, Blanca, ¿usted quería decir algo? Le damos el tiempo, no hay problema. Ajá, sí. Bien, es que este tema me esperé porque realmente a mí me apasiona hablar sobre este tema por los poetas suicidas, siempre los he mencionado también, coincido con Liz, pero Liz hizo un súper resumen de todos los aspectos más relevantes, sin duda, pero yo lo veo así también, como que la poesía llega a un punto como hasta sostenernos. ¿En qué sentido sostenernos? Porque puede que ya muchas de estas vidas de los escritores vienen con sus... impulsados, llámenles con sus sombras y sus luces, y sus luces. Entonces, correcto, entonces es precisamente la que lo sostiene hasta que obviamente llega un día y ya como ese quitarse las máscaras frente a la sociedad, porque prácticamente lo veo así como tenemos unas máscaras para complacer a los demás, por estar bien con la sociedad, pero esa soledad es necesaria. Como ya lo han mencionado, ¿no? Sin duda hay que, como quien dice, poner los pies bien sobre la tierra para no dejarnos llevar en el camino de estos poetas que llevaron a estos poetas o escritores a suicidarse. Pero a mí personalmente me encantan las poesías de ellos. Incluso la forma como se suicidaron me gusta. Gracias, Blanca. Pero Blanca, cuidado, cualquier cosa primero habla con nosotros. Sí, claro. Gracias, Milton, siempre. Yo no sé si ustedes se acuerdan el poema de La soledad de Rogelio Sinajes. La soledad, yo no me acuerdo. Dice, es breve, dice, traje a ti mi soledad para que le dieras alma, pero la dejaste sola en el camino, que sola dejaste mi soledad, pensar que la traje a ti para que le dieras alma. Rogelio Sinajes. Wow. Es como un reproche, ¿eh? Como un reproche también ahí. Blanca mencionó las máscaras que usamos ante la sociedad y ese es precisamente el punto desde el cual yo veo el asunto. Fíjense lo curioso que tiene la poesía. Nuestra sociedad nos enseña en la escuela a utilizar un pensamiento racional, el método científico y abordar la realidad como lo que es y ni siquiera nos dicen de las partes de nuestro ser. Simplemente nuestro yo es una sola cosa, nuestro yo es un solo elemento que se integra en la sociedad. Pero fíjense el atrevimiento de la poesía. Primero, por un lado, enseña a conocer las partes fragmentadas que tenemos nosotros. Es decir, le da voz a aquellas cosas que precisamente la sociedad reprime y no quiere escuchar. Entonces, empezando por allí, ya se ve la complejidad del asunto de la poesía. Lo otro es que la poesía agarra el lenguaje y le desmorona, le quitas los pilares que son sus reglas y le dices al poeta, puedes crear, aquí tienes y puedes crear con esto, usa tu imaginación. Y lo otro es precisamente esa imaginación. El poeta puede crear mundos, puede entrar en esos mundos y por allí, no sé quién fue el que dijo que no puede regresar.
Y esto es precisamente el problema de la soledad cuando crece dentro del poeta y no la puede controlar. Porque si esto que he dicho no difiere de lo que es un esquizofrénico. Un esquizofrénico es una persona que tiene una enfermedad mental y escucha voces, ve cosas, imagina cosas y hace cosas de acuerdo a esa realidad que percibe dentro de su cabeza. Pero el esquizofrénico no puede regresar de su enfermedad a volver y estar en todo el uso de su razón. El poeta sí puede. Y es allí donde hay que estar muy pendiente. Si cuando nos internamos en estos mundos, en estas capas de nuestro ser, del cual la sociedad no habla, quizá por los peligros que presenta, no debemos ser conscientes de cómo regresar. O sea, vamos a entrar al mundo en nuestro proceso de creación hasta escribir el poemario, pero debemos ser capaces de regresar de ese mundo e integrarnos en la sociedad y tener una red de apoyo. También mencionaron ustedes una red de apoyo, precisamente porque no es un trabajo fácil darle voz a esas otras capas de lo que somos como seres humanos. Entonces, si la sociedad misma lleva evitándolo, nosotros que nos embarcamos en este trabajo, no debemos tomarlo a la ligera, porque hay muchas cosas allí que nos componen como seres humanos, y por eso es que debemos apoyarnos en otras ciencias o en otras artes, por ejemplo, la filosofía, la historia, la cultura, para tener un panorama un poco más grande de lo que estamos haciendo. Entonces, sí representa un peligro, y el peligro es que nos quedemos tanto en ese mundo al punto que no sepamos distinguir de la realidad de nuestro mundo con aquellos mundos que nosotros hemos creado. Y recuerdo ahora a Fernando Pessoa. Él estaba enfermo, pero este discurrir entre el mundo real y el mundo y los heterónimos que él creó, ese discurrir entre la realidad y sus heterónimos, lo traigo a este tema precisamente porque crea ese conflicto del poeta sobre el lugar en el que está. Entonces, no debemos dejarnos engullir por la soledad. Y es precisamente el trabajo que ejercen nuestros colegas, los otros poetas, en nuestras vidas. La amistad, la camaradería que se debe vivir entre los poetas, no solamente es un asunto de crear un bloque ante la sociedad, es un asunto también emocional, porque estamos todos en el mismo barco y sabemos entendernos, quizá a diferencia de otra persona que nos escuche y quizá no nos entienda, pero entre nosotros sí podemos hacerlo. Entonces, es peligrosa la poesía para el poeta. Desde que llegué a sentir algo especial cuando escribía un poema, me di cuenta de eso, que puede generar una adicción de estar en un sitio tan agradable como nuestra poesía, un sitio donde somos libres, donde podemos decir lo que queramos, donde un sitio con cualidades especiales adaptadas a nosotros. Esa es nuestra poesía. Entonces hay que saber regresar de allí, decir, cerrar el libro, pasar la página y decir, regreso a la realidad. Y esto tampoco es como para rechazar la realidad, sino como para entender de que estamos intermedios entre este mundo y los mundos que creamos. Entonces, esa es mi concepción de la soledad y la poesía. Yo creo que ya todos dieron su participación, si no me equivoco. Y para cerrar brevemente, ya nos hemos alargado bastante, han estado interesantes estos dos temas. Me gustaría que pasáramos al manifiesto ultraísta y la orden que da este manifiesto a los jóvenes de su época, que le dice que hay que continuar con esa voluntad que tienen de superar a los precursores, es decir, a los poetas del pasado. Y quería preguntarles a ustedes si esto es un atrevimiento o si es una necesidad de la propia poesía. ¿Tenemos que superar a los poetas del pasado? O en otras palabras, es como si yo le dijera a Melitón, Melitón, la tarea de nosotros es superar a Ricardo Miró. ¿Usted qué me va a decir de eso? Está bien difícil. Yo creo que aquí lo que se vale es tratar de hacer lo mejor cada uno. Cada día que veo
que leo más poesía, que conozco más poetas y veo todas esas obras grandiosas, eso me reta a que tengo que trabajar más duro, de que voy a llegar a donde ellos, no sé, no es que no haya la voluntad, quizás ahí donde viene lo que dices, de repente un poco de atrevimiento a querer llegar como ellos. Si tú me preguntas a Ricardo de Miró, yo dudo jamás que vamos a llegar a algo como Ricardo Miró y otros más que conocemos, ¿no? Entonces, la voluntad siempre tenerla de hacer lo mejor cada uno. Sí, pero si usted hace algún día una obra que excede la poesía de Ricardo Miró, yo diría que eso tampoco la invalida, tampoco la olvida o tampoco la deja rezagada, eh, porque para mí la poesía sigue evolucionando, sigue buscando formas, sigue buscando su espacio, su sitio, y yo creo que sí puede existir algo como eso. No estoy diciendo que vaya a ocurrir en este momento, puede ser ahora, puede ser en el futuro, pero hemos puesto a los poetas del pasado como en pedestales tan altos que a veces decimos que no se pueden superar. Y fíjense, yo lo veo desde ese punto de vista. Puede que sí la poesía en algún futuro, en algún punto, alguien desarrolle una poética tan buena y puede que sí exista esta superación, pero yo sí sigo creyendo en el fondo de que esta superación es que es propia de la poesía, es decir, la originalidad y la creatividad es un elemento propio de la poesía, el innovar. Pero yo creo que no desacredita a Ricardo Miró. Ricardo Miró siempre será Ricardo Miró. Siempre estarán en nuestros corazones, siempre estarán en los momentos en los momentos de la patria, en los momentos todos crecimos con eso, con Rogelio Sinán, con Demetrio Corsi, que son nombres que van a estar allí toda la vida, porque se forjaron como con la patria. Sí, Y, no lo vamos a demeritar como tú dices, pero como ujú, dices, dejaron una vara tan alta. ujú, Wow, hay que trabajar duro, ¿no? es Es un como trabajo. a mí que me gustaban rimar y los sonetos y me dice el editor, oye, los buenos hicieron eso, pero ¿qué diferente va a hacer lo que ellos hicieron? O sea, si no haces algo grandioso, mejor ni escribas sonetos, ¿me entiendes? Pero fíjese que la imaginación del ser humano, eh, los límites se los ponemos cada uno de nosotros. Por eso digo que no es como de cerrar el compás y decir que creo que no deberíamos decir que no se puede, sino que es un compás abierto porque el límite es el propio ser humano. Entonces, vamos a ver qué nos trae el futuro. Gracias, Melitón, por su opinión. No sé si alguien más desea opinar sobre si superar el pasado es un atrevimiento o es parte de la naturaleza de la poesía. Edgardo, le escuchamos. Y eso es como las grandes obras que se han dado, ¿no? De vamos a Ujú, superar a Quijote o a Víctor Hugo, igualmente acá en la poesía. Creo que como superar, no. ujú, Vamos a construir nuevos escenarios, eh, ajá, como se ha venido construyendo con conceptos literarios. Por ejemplo, ya hoy hay microrrelatos, hay poesías más breves, tenemos el verso libre. Entonces, como muy bien dice Edwin, la poesía tiene como su propia naturaleza y posiblemente esté un poeta o esté un grupo o quizá algunos que tengan un escenario tan creativos que valoren o aporten al término de poesía, ¿no? Entonces, también me causa interés porque la poesía, verla así a estos grandes maestros, puede convertirse en una gran muralla también. Entonces, creo que lo más importante es enfocarse en el nuevo escenario y en la creatividad, muy bien como decía Melin, voy a escribir soneto, pero con algo diferente, ¿no? Ese es mi aporte. gracias, Edgardo. Si usted menciona que se pueden crear nuevos espacios, me quedo con eso, crear nuevos espacios. Pues como digo, la historia no va a ser olvidada, porque, por ejemplo, los del 27, por excelentes poetas que fueron, no destituyen ni a Lope de Vega, ni a Calderón de la Barca, que prácticamente fueron las influencias y las inspiraciones para ellos. Pero recordamos más a los del 27 que al propio Calderón o que al propio Lope de Vega. Entonces,
el tiempo, para mí, a mi juicio, la historia tiene una apariencia cíclica. De cuando en cuando va a producir este tipo de condiciones para la producción literaria que van a ser muy buenas y va a haber un grupo que destaque. A mi juicio, nos encontramos en este momento así como un poco desorientados, así como al tiempo de las vanguardias, donde uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y así se iban, nacían unos hilitos por allí y al final terminaban muriendo esas ideas o estos manifiestos como el que estamos leyendo ahora. Pero los propios del 27 decían que ellos dependieron de la generación del 98, antes de ellos, que crearon un ambiente cultural, un caldo cultural propicio para que los del 27 tuvieran éxito. Y mucho antes de todos ellos, hablaron y honraron siempre a los clásicos de los clásicos del siglo de oro español, de estos que los cuales estoy hablando ahora. Pensando acá en Panamá, nuestros poetas, todos nos hemos quedado en el modernismo. Son los poetas modernistas los cuales, y algunos de vanguardia, los cuales son los más recordados en nuestro país y ya más nada. No hablamos de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90 y ni siquiera de nuestro tiempo presente. Entonces, tienen que surgir estos grupos literarios, movimientos literarios, discusiones, crítica, ensayo y diferentes manifestaciones de las otras artes para que crear este ambiente propicio de donde las personas generen cosas nuevas, utilicen su creatividad y su ingenio para hacer cosas nuevas que lleguen a la gente. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre el ultraísmo, sobre superar lo que dice el ultraísmo, que es superar a los poetas del pasado, o si esto consiste en un atrevimiento nuestro? ¿Alguien más le gustaría dar su opinión en los últimos minutos que nos quedan de debate? Si no, hacemos una nota igual y la firmamos, a ver qué pasa. Correcto, a ver qué es lo que pasa. Fíjense que ese tipo de cosas ya no se dan. O sea, ¿cuál fue el último manifiesto que ustedes conocen? Ya nadie hace manifiestos. Liz, le escuchamos. Bueno, lo primero es que el ultraísmo se vendió como una corriente justamente algo como irreverente. Uh-huh. Pero no creo que ese manifiesto pretendiera de alguna forma irrespetar a los antecesores. Yo siempre he considerado que ese manifiesto es un llamado hacia tu interior, o sea, supérate a ti mismo. Con esa superación habrás logrado algo. Por lo menos, ¿quién va a quitarle el valor, la importancia al poema de Gilgamesh? O a todo lo que hicieron los griegos. A la misma Divina Comedia. ¿Quién les va a quitar el valor? Y poner a cualquier otro poeta a medirse con ciertas obras es una injusticia, aunque ambos sean buenos, porque wow, pero yo pienso que cada quien tiene un rumbo distinto y es en ese rumbo donde te vas a encontrar cosas en tu propio camino que vas a tener que superar. Y en cuanto a la actualidad y la creación y eso, la literatura, yo pienso, siempre va de la mano junto a otras artes, sobre todo sujeta a las artes plásticas. Entonces, en este momento también estamos en una confusión con las artes plásticas, que un fondo blanco le ponga un punto y ya eso es arte, y mucha gente dice que no, otros que sí, que colgar un gancho en una perchera no es arte, otros defienden que sí. Entonces estamos en ese proceso, pero cada vez que se ha suscitado algo así, lo que ha surgido de ahí es muy bueno. ¿Por qué va a ser diferente o catastrófico esta vez? Usted me deja... Ya. Adelante, le escuchamos. Ya, esa era mi opinión.
Sí, ha dicho algo muy importante. Las artes siempre se necesitan estar unidas para lograr un efecto en la sociedad. Y lo otro que usted dijo era sobre, sí, que cualquier cosa que se escriba ahora no va a invalidar ni las obras clásicas más importantes. Usted mencionó las obras griegas, la Divina Comedia, el poema de Gilgamesh, que prácticamente es la primera obra épica de todo, de poesía épica de todo el mundo. Son cosas que el pasado nos ha legado y que este manifiesto ultraísta usted habla de la rebelión, la intención de de la rebelión que tiene, y sí es cierto, pero al final sigue siendo como un reto que ellos lanzan, que ellos dicen, continúen con esa voluntad creativa, o sea, de innovar, de llegar con su arte hasta el fin. Y si ustedes hacen eso, estarían dentro de las ideas estas ultraístas. Yo creo, como conclusión, no sé si alguien más iba a decir, opinar algo más. Como conclusión, a mí me parece que la poesía siempre llama hacia algo particular en la persona. La poesía de Melitón tiene el tono de su ser. La poesía de Blanca tiene el tono de su ser, y así cualquier poema que nosotros escribamos, ustedes van a ver que tiene una particularidad que tiene que ver con el ser. Entonces, si las personas son tan distintas como cada una de ellas es, la poesía también va a ser distinta como cada una de sus poetas. Entonces, esta variedad puede crear en algún punto histórico obras de renombre, obras importantes, obras que el futuro propiamente es el que va a decir si son clásicos o no son clásicos. Decía Octavio Paz que una obra clásica es la que le da respuestas a las preguntas del ser humano. Entonces, siempre está abierto la historia y el tiempo para que existan nuevas obras clásicas. Entonces, esta superación ultraísta que se habla aquí, coincido con Liz, que era como un reto para que las personas crearan por su propia cuenta y que no se dejaran llevar por las corrientes del pasado. Entre las nuestras, el modernismo, que tuvo un valor, que tiene un valor, y que ese valor no se lo puede quitar nadie, porque ya está en la historia. Entonces, no sería como quitar un valor a algo, sino más bien como crear un espacio, así como dice Edgardo. Hacer un espacio nuevo donde la obra nuestra sería reconocida y considerada como una obra importante dentro de la historia. Hasta acá nuestro debate de Juan Chabás y Pedro Garfias, que al principio me parecía yo, "Ay, esta gente va a ser, puede que sea aburrida", porque nadie habla de ellos, nadie los conoce, pero hemos extraído partes importantes que nos pueden ayudar en nuestro trabajo como poetas. Chicos, los animo para que continúen asistiendo a los últimos 3 debates que nos quedan. La próxima semana, nuevamente a las 7 de la noche, pueden invitar a cualquier amigo que deseen como oyentes. Si no desea participar, también son bienvenidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que desee dar? ¿No? Bien, solo como anuncios, recuerden que ya en agosto viene la Feria del Libro. Vamos a tener un taller el día jueves, no recuerdo qué cae, pero es el jueves de la semana de la Feria del Libro, un taller hecho de Panamá Poético. Estaríamos anunciando también para el 24 de agosto un homenaje a Jorge Luis Borges. Esto también está próximo a ser anunciado. Por parte de escritores independientes va a haber este mes, en julio, el 18, un homenaje a la poesía de Amelia Denis de Icaza. Para los que les guste entrar en el Bicentenario de la República de Panamá, van a estar haciendo varias actividades de poesía, así que también son invitados a participar por allá. Como siempre, un honor escucharles, aprender de ustedes, captar sus ideas y sus experiencias y ahorrarme el tiempo de vida que me tomará aprenderlas. Nos veremos el próximo lunes, muchachos, y gracias por estar aquí. Pasen buenas noches. Gracias a ti. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.